Amigos, bienvenidos una vez más a Aprendiendo con los Grandes. Si te gusta la actuación, el teatro y la televisión, el día de hoy tenemos un invitado especial. Él es el maestro Kepa Muchastegui. Sí, señores, él mismo, el suegrito de Betty la Fea y muchos otros personajes que él ha interpretado a lo largo de su carrera. Vamos a ver cómo nos fue. Escuchemos todo lo que tiene para enseñarnos. Vamos. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Aprendiendo con los Grandes. Hoy con un invitado muy especial, el maestro de la televisión colombiana, Kepa Amuchastegui. Para nosotros es un honor tenerlo como invitado. ¿Cómo está? Bien, todo muy bien, muchas gracias y muchas gracias por haberme invitado. Bueno, Bueno, entonces lo dejo con el presentador Juan Unibio. perfecto, Listo, gracias. muchísimas gracias, profe. Bueno, muy A buenas usted, tardes, don Kepa. ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, sí, señor, muy bien, muchas gracias. Todo un honor tener a tal eminencia como usted aquí y que nos haya prestado este espacio, de verdad, muchísimas gracias. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, esperemos sea de su agrado nuestro episodio de hoy. Y bueno, voy a empezar con la primera sección. Sí. Entonces, ¿cómo se llama esta primera sección? Reencontrándonos con el ayer. Reencontrándonos con el ayer. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a idealizar un poco y profundizar en su yo de niño, su pasado. Lo dejo con los anfitriones. Muchísimas gracias. Ya, a ustedes, gracias. Bueno, hola, bienvenido, Kepa. Espero que te diviertas mucho, que, vuelvas un poco al ayer tuyo y, bueno, pues empecemos con esta primera pregunta. Háblanos un poco de tu infancia, cómo eras de niño. ¿Eras un niño muy travieso o eras un niño muy tímido? Cuéntanos un poquito. No, yo era bastante tímido. Una particularidad que tuve yo, mis papás los dos eran vascos del norte de España. Ellos vinieron acá a raíz y por causa de la Guerra Civil Española. Entonces llegaron acá y yo ya nací aquí en Colombia, pero en España se usaba en aquella época que los niños hasta los 15 años más o menos llevaran pantalón corto. Entonces a mí me tocó usar pantalón corto hasta casi los 15 años, lo cual producía mucha risa entre mis compañeros del colegio y amiguitos, porque todos ellos estaban en blue jeans y en pantalón largo, y el único que tenía pantalón corto era yo. Entonces a mí me pusieron el apodo de el vasco piernipelao. Entonces eso fue un complejo mío en mi infancia en el colegio y todo eso. Claro, sí. Yo creo que me debió ser incómodo, pero pues algo que recuerdas y que te causa ahorita también gracia, ¿no? Claro, no, ahora me causa mucha gracia y recuerdo aquellos tiempos, pero en su momento era duro llegar yo, el único niño de esa edad, al colegio en pantalón corto, pues me daba como oso, ¿no? Esa situación, pero sí, hoy en día ya la he asimilado y el recuerdo es un recuerdo grato y que me causa risa, sí. Claro. Bueno, entonces ahora cuéntanos, ¿qué extrañas del colegio? Qué extraño del colegio. Bueno, lo que pasa es que yo muy pronto en el colegio me convertí como en líder de grupo, ¿sí? Como ahí se me empezaron a despertar mis ínfulas de director. Entonces, no puedo decir que extraño eso porque después seguí siéndolo y he seguido siendo director y actor de muchos eventos y muchas cosas, pero sí, allá empezó a formarse esa semilla
que hizo que yo me convirtiera muy rápidamente en director de cosas de teatro y de cosas de televisión, porque desde entonces ya yo me acuerdo que yo organizaba todas las fiestas, y organizaba la fiesta del colegio y mandaba sin mandar, pero yo era como jefe de, ¿y hoy qué hacemos? ¿Qué? Pues hagamos tal vaina, pero ¿y por qué lado cogemos? Por este lado. Entonces, sí, ¿me entiendes? Entonces, desde entonces ya era un poco esa vocación mía. Ay, sí, muy bueno que desde siempre, o bueno, desde pequeño tuviste ese espíritu de ser líder que pues es muy importante para desarrollar a veces nuestra vida, ¿no? Sí. Bueno, ya que estamos en la parte del colegio, cuéntanos ese momento en que tú dijiste, quiero desaparecer, qué vergüenza, no. Ya, a ver, no hay muchos, tal vez en mi relación con las niñas, en mi relación con, a mí me da mucho oso porque yo era muy tímido, entonces la relación con ellas no fue nunca nada fácil, yo era como más mediador y casamentero de relaciones que se creaban en el colegio o en mi curso, ¿cierto? Entonces yo jalaba los hilos para que tal se hiciera novio de tal y entonces yo les colaboraba más que yo mismo dedicarme a ese aspecto porque yo le tenía mucho miedo a las mujeres. Entonces, sí, era miedo físico, sí, a las niñas del colegio. Entonces, nunca fui muy, en esa época, en ese momento del colegio, nunca fui muy Don Juan, sino más como eso, como una Celestina, como tratando de unir a unos con otros, sí. Ah, súper genial, fuiste literal un cupido en el colegio. Un poquito cupido, pero de los demás, no propio, pues yo no, sí, aunque tuve alguna que otra amiga, un poquito más cercana que otras, pero no tuve, durante mi etapa en el colegio, no tuve propiamente novia, lo que se llama novia, no tuve. ¿Y tuviste algún amor platónico, alguien porque decías como, ay, yo la quiero, me gustaría tener algo con ella? Muchos amores platónicos, muchos, pero de lejos todos. Claro, yo vivía enamorado, pero no me atrevía a decir nada, pues yo no era de los que se lanzaba así a decir nada, sino que era más bien tímido, entonces me guardaba mis sentimientos para mí. Qué bueno saber eso porque pues algunos hombres son a veces muy arriesgados y de pronto a veces les va mal, como a veces les puede ir bien, ¿no? Podrían decir que sí, ¿no? Bueno, háblanos de tus Sí, fobias, a eso que le tenías terror, ah, a eso uy, qué miedo eso. ah, sí. Yo le tuve durante mucho tiempo mucho miedo a los perros. A los perros. A mí me causaban miedo los perros. Ahora, ya después de que me casé con la persona con la que me casé, una mujer holandesa absolutamente divina, a la cual al contrario le gustan mucho los animales y mucho los perros, entonces ella me fue educando y adoctrinando a lo largo de los años para que a mí también me llegaran a gustar esos animalitos, pero yo les tenía bastante pánico. Si veía un perro que venía por la misma acera por donde yo iba, yo como que trataba de evitarlo, buscaba la manera de irme para otro lado o de hacerme el pendejo, como decimos, ¿cierto? Así como que, sí, pero no, eso fue un miedo bastante grande que tuve yo en mi juventud, sí. Yo era muy malo para las verduras, no me gustaban. Hoy en día todavía me cuesta trabajo, pero ya no tanto. También mi mujer ha ido poco a poco acostumbrándome a comer habichuelas y ese tipo de cosas, pero en aquella época yo sufría mucho. Mi mamá, por supuesto, me obligaba porque ella sabía que ese tipo de productos eran necesarios para mantener la salud, pero yo comía esas cosas muy a regañadientes. A mí nunca me gustó. Mi papá tampoco, entonces no me daba muy buen ejemplo. A mi papá tampoco le gustaban las verduras. Él decía, pero qué más verdura que un buen bistec de vaca que se la pasan comiendo pasto. Entonces ahí está todo el pasto del mundo. Entonces, ¿qué más verduras que esas? Sí, claro, pero de igual manera tiene que cuidarse y comer verduras.
Sí, señora, sí, no, ahora estoy en eso y obligado, además, porque ahora sí no hay modo de, como ya no puedo salir a comerme la hamburguesa por allá en las hamburguesas del Corral o algún sitio, entonces toca estar todo el tiempo en la casa, y en la casa mi mujer casi prácticamente todos los días hace algo de verduras, entonces me tienen domesticado. Eso está bien. Bueno, y de hecho, ¿tuviste algún regalo de Navidad que nunca te dieron y que hoy en día lo sigues queriendo o que al fin y al cabo sí te lo dieron pero a medida de tu vida? No, eh, tengo una anécdota ahí chiquita de cuando yo tenía que como 8 o 9 años. En ese momento hicimos un viaje a España con mi mamá y mi hermana, y coincidió con que era Navidad. Entonces organizaban en el barco, que estaba dividido en 4 sectores muy típicos, que era primera clase para la gente muy rica, segunda clase para la gente intermedia y tercera clase para la gente de bajos recursos. Nosotros viajábamos, mi hermana y yo y mi mamá, en tercera clase, porque en ese momento mis papás no tenían plata como para gastar en lujos, y el día de Navidad organizaron en el barco una fiesta para los niños de Navidad, una gran fiesta de Navidad y tal, y invitaron a primera clase a los niños de segunda y de tercera a la fiesta que se iba a hacer en primera clase. Entonces yo recuerdo primero el paso de las barreras que nos separaban a nosotros los de tercera clase a los de primera clase. Entonces el paso de las barreras y sobre todo la despedida que le hice a mi mamá, porque mi mamá se quedaba en tercera clase, ella no podía pasar, pero tanto yo como mi hermana sí pasamos, y yo me acuerdo el dolor que me causó que mi mamá no pudiera venir con nosotros, ¿cierto? Bueno, en fin, aquello pasó pronto, ese dolor, y ya la fiesta y los regalos y no sé qué, y en ese momento llamaron a los niños por su nombre, y entonces me llegó el turno y dijeron, la niña Kepa Amuchastegui. Claro, porque como mi nombre termina por A, muchas veces me han confundido con mujer, ¿sí? Entonces, yo pues me puse colorado, así como así que la niña. Entonces, bueno, al fin y al cabo dije, pues yo soy, entonces el señor corrigió, dijo, no, 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 el niño, qué pena, disculpas y tal, pero sí, sentí un gran impacto ahí, fue muy duro, un golpe muy duro para mí, que me confundieran con mujer. Eso ha seguido a lo largo de los años, a lo largo de los años ha seguido, porque hasta hace unos cuantos años, antes de que más o menos hoy en día sabe que yo no soy mujer sino hombre, por el nombre y todo, pero hubo un momento en que me llegaban invitaciones a mí de embajadas y de Alianza Francesa y del Centro Colomboamericano y demás, que me decían, señora Kepa de Amuchastegui, porque además mi nombre era con de Amuchastegui, entonces ya era señora casada. Entonces me confundieron mucho tiempo con una señora. Un poco feo lo que nos cuentas, eso de que te confundían como mujer, pero pues un poco algo impresionante. Bueno, se nos ha concluido esta sección. Espero que te haya gustado mucho, hayas recordado cosas bonitas y especiales de tu infancia. Y bueno, te dejo con el presentador, Juan. Perfecto, gracias. Gracias. Muy bonito. Dale, muchas gracias. Bueno, don, ¿cómo le pareció? Muy, muy bien, esa sección estuvo muy bien. Ahí recordé una cantidad de cosas y espero que se hayan divertido con mis comentarios y anécdotas. Sí, no, estuvieron muy chéveres, muy bonitos, la verdad. Uno siente, hasta acá uno siente de verdad como si hubiera vivido esa época. Muy bonito como usted lo describe, de verdad. Gracias. Bueno, mire, vamos a dinamizarnos un poquito, ¿le parece? Vale, como quieras. Dale, dale, entonces. Nuestra siguiente sección se llama Los grandes también pueden. Los grandes también pueden. Entonces, espero se diviertan esta sección y los dejo con los anfitriones. Ok, gracias. Mi nombre es Sara y le doy la bienvenida a esta sección que se llama Los grandes también pueden.
Bueno, en esta sección lo que esperamos es que usted se pueda divertir mucho y claramente el objetivo principal que es que nosotros aprendamos de usted. Bueno, ya sin más, lo dejo con mi compañero Padilla para que le explique el primer juego. Buena tarde, pues ¿cómo está? Pues como le dijo mi compañera, me llamo Padilla y pues hoy vengo pues a hacerle nuestro primer reto. El primer reto van a ser unas adivinanzas y acertijos. Va a ser con tiempo, tenemos 30 segundos para que las intente contestar. Entonces, si Pues, quiere, podemos ir empezando. Diga, sí, yo soy pésimo para eso, pero bueno, no, intentémoslo, me tranquilo. van a La rajar. intención es lo que Voy, cuenta. voy a sacar sobre 10, 0. Dime. Bueno, entonces la primera adivinanza es, con un poco de viento subo al cielo de momento. ¿Quién soy? La cometa. Muy bien. Bien. Wow. Si ve, no va tan mal. Listo, vamos. Yo me sorprendo a mí mismo y yo soy pésimo para eso, pero bueno. Listo. Siguiente. Me abres cuando llueve, me cierras cuando escampa. Soy redondo y amigo del agua. El toldo. No, No. Paraguas. sí señor, muy bien. Caen, caen sin parar y no dejan de bailar. ¿Qué son? La nieve. Los copos de nieve. No. No. No, Bueno, son las hojas. En otoño entonces. Cuando se caen las hojas es en otoño. Y ellas hacen así, claro. Pero la nieve también. O sea que tengo ahí como medio punto. sí, medio ¿Sí? punto. Sí, sí. Felicitaciones, Vale. va muy bien. Listo. La siguiente, esta ya es un acertijo. Si un tren eléctrico va de norte a sur, ¿hacia qué lado echa el humo? Hacia el sur. No, señor. ¿Por qué no? Hacia el Porque es sur. un Va tren eléctrico. de norte a sur, no. Ya, ok. Bueno, Una pareja de recién casados quieren contraer matrimonio, pero la iglesia está cerrada. ¿Cómo se casan? ya están casados. Uy, muy bien. A ver. Al parecer no era tan malo como usted lo decía, don Kepa. Bueno. Más o menos, ahí me defendí. Muy simpático. Bueno, vamos con nuestro segundo juego. Nuestro segundo juego consiste en, le vamos a dar una palabra y usted va a tener que relacionarlo con otra palabra, ¿le parece? Una palabra y la relaciona con otra palabra. Sí, por ejemplo, le decimos fútbol, usted dice entretenido o cosas por el estilo. Balón. Sí, ¿Puede sí, ser? pero ese era un ejemplo. Sí, sí, Ok. señor, puede ser. El primero es Colombia. Paz. Paz. Siguiente, actuación. Juego. Música. Beethoven. Siguiente es libros. Shakespeare. Tecnología. Computador. La siguiente, Armando Mendoza. Música. Ni idea. Beatriz Pinzón. No, ni idea. Beatriz Pinzón. No. ¿Qué será Beatriz De Pinzón? Betty la Fea. Betty. Betty. Beatriz Pinzón. Pues sí. Pues a ver, ¿qué es eso? Mi nuera, ¿no? Creo que Y sí. yo soy el papá de Armando, entonces ella viene a ser mi nuera. Ujú. Betty Pinzón, nuera. Listo. Siguiente, pintura. Van Gogh. Muy bien. La otra, vida. Vida. Muerte. Y por último, cuarentena. Encierro. Encierro.
Entonces, bueno, Kepa. Bueno, Bueno, dale. bueno, esperamos que te haya gustado demasiado esta sección. La idea era pues que te divirtieras y bueno, al parecer descubriste un arte tuyo también que es las adivinanzas, ¿no? Sí, ¿no? Uy, me fue como más o menos bien, pero es que, a ver, te explico, es que mis nietos, yo tengo dos nietos, ellos me ponen a veces unas adivinanzas que son absolutamente imposibles de resolver, pues, y me rajan todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Estas estaban más o menos benignas, ¿no? Benévolas, sí, más o menos ahí, pero es que hay otras que son muy complicadas, ¿no? Listo, gracias. Gracias a ti. usted. Muy bien, don Kepa, lo vi muy bien, la verdad. Bueno, bueno, Don Kepa, retomamos. muy bien. Hablando de entretenimiento, veo que tiene una buena colección de libros. ¿A usted le gusta leer? Muchísimo, claro, muchísimo. Siempre he leído toda la vida, claro. Ah, ya. No, leer es chévere, a mí también me gusta. Bueno, chévere. Bueno, ya tocando estos temas, vamos a hablar ya lo profesional. Vamos a de tú y la sección que sigue. Ok. Bueno, Perfecto. la siguiente sección y última se llama Siguiendo el Paso de los Grandes. Siguiendo el paso de los grandes. Como ya te expliqué, te dejo con los anfitriones y como siempre te digo, diviértete. Hola, Kepa. Don Kepa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, como ya te comentó aquí mi compañero Juan, nuestro presentador el día de hoy, te voy a estar entrevistando en nuestra tercera sección, que es Siguiendo el Paso de los Grandes, junto a mi compañero Santiago. Hola, don Kepa, ¿cómo está? Hola, Santiago, ¿cómo te va? Sí, señor. Dígame. Bueno, don Kepa, sabemos que ya hace bastantes años tienes una carrera como actor muy amplia, tanto en la televisión como en teatro, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, entonces cuéntanos cómo surgió tu deseo por la actuación. Desde muy pequeños, por casualidades de la vida, ¿cómo surgió? A ver, la primera experiencia que tuve como actor fue precisamente en el colegio. Yo estaba en sexto de bachillerato, en aquella época se llamaba así, cuando ahora se llama de otra manera, pero el último año de bachillerato, y en el colegio, que era el Liceo Francés de Bogotá, teníamos un capellán francés que escribía, le gustaba mucho escribir, entonces él escribía horitas de teatro y sketches, y entonces escribió una obra sobre una serie de curas famosos, de padres católicos famosos, entre ellos un cura mexicano muy famoso que se llamaba el Padre Pro, y ese Padre Pro durante la Revolución Mexicana lo fusilaron. Entonces, él me ofreció el personaje del Padre Pro en ese sketch que duraba, no sé, un cuarto de hora, una cosa así. Me ofreció el personaje del Padre Pro. Entonces yo dije, qué chévere, me gustaba. Al final del sketch mío me fusilaban al Padre Pro, y yo investigué y le pregunté a unos soldados que cómo era eso de recibir 6 disparos de fusil en el pecho o en el cuerpo. Pues entonces, eso me dijeron, eso es terrible, eso le pega un empujón para atrás así. Por eso es que cuando se fusila a los revolucionarios, entonces se ponen contra una pared o contra un tronco o algo para que no se vayan de para atrás. Pero por supuesto en el escenario yo no tenía ni pared ni tronco. Entonces en los ensayos a mí hacían el ruido y yo me tiraba para atrás, pero tenía cuidado de no golpearme ni nada, entonces caía. Y después se supone que con el Padre Pro muerto ahí sobre el escenario, desfilaba todo el colegio, todas las niñas del colegio a mi lado, y me botaban flores y yo les guiñaba el ojo, ¿no? Así como por el lado por donde no me veía el público, entonces yo les guiñaba el ojo. Pero el día del estreno yo quise hacerlo todavía mejor, ¿cierto? Yo quise que esa fusilada fuera como de verdad. Entonces, cuando sonó el disparo de los 6 fusiles que me estaban disparando, yo me boté de para atrás así con toda mi fuerza y caí sobre la cabeza. Y entonces me desmayé, que perdí el conocimiento. Y en el desfile de todo este colegio, de todas las niñas que desfilaban a mi lado, pues las niñas vieron que yo no reaccionaba, que yo no les guiñaba el ojo cuando pasaban ni nada. Y entonces dijeron, pero ¿qué pasa? Se murió, cierren el telón, está muerto.
Y entonces a partir de ahí, pues claro que no estaba muerto, pero se asustaron muchísimo y a partir de ahí me entró lo que yo llamo el veneno del teatro y de la actuación, ¿sí? Ese es un veneno que se le mete a uno en un cierto momento de la vida y que se le quita a uno nunca, no se le puede quitar fácilmente. Ya después entré a la universidad y ahí mismo entré a fundar el primer grupo de teatro de la Universidad de los Andes, donde yo entré a estudiar arquitectura. Entonces, esos fueron mis primeros pasos en el teatro y de dónde me viene la vocación, porque la verdad, ninguno de mis papás en mi familia, pues no había nadie que ni remotamente pensara que alguien de la familia podía llegar a ser actor o director o escritor de teatro y de televisión y de cine. Entonces a mí me salió así como por generación espontánea. Kepa, bastante feliz. Realmente esperaba mucho esta entrevista porque yo aspiro algún día a llegar a ser director y ojalá guionista también. Entonces Ajá. eres un ídolo para mí y realmente estoy muy, muy feliz de poder tener este ratico contigo. Entonces mi primera Thank you. pregunta sería, como un actor reconocido y talentoso, al igual que director acá en nuestro país, participando en bastantes proyectos reconocidos como Los pecados de Inicio Hinojosa, Betty la Fea, La Pola, La Hipocondriaca y creo que Garzón también. ¿Cuál ha sido ese Algo así. proyecto, sí, cuál ha sido ese proyecto de teatro, de cine o de televisión que más ha marcado tu carrera, del que más le guardes cariño hoy en Ya. día y las razones? Bueno, a ver, como hay varias cosas, ¿no? Como actor de teatro, hay varias obras en las cuales participé igualmente como director y como actor varias obras de teatro, por ejemplo, Sueño de una noche de verano de William Shakespeare, por ejemplo, Esperando a Godot de Samuel Beckett, por ejemplo, Rosencrantz y Guildenstern han muerto de Tom Stoppard. Esas son obras en las cuales actué y también dirigí. Y finalmente la gran obra en la que actué bajo la dirección de un señor llamado César Campodónico se llamó ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Eso se hizo yo actuaba al lado de Fanny Mique, al lado de Consuelo Luzardo y de Luis Eduardo Arango. Y es una obra absolutamente maravillosa, de una densidad incomparable, y fue un personaje que me gocé totalmente. Eso en teatro, digamos. En televisión, pues yo entré a televisión ya tarde en mi vida, es decir, yo ya tenía 40 años cuando pisé por primera vez un estudio de televisión para actuar en televisión, porque antes de eso yo era teatrero furibundo, era teatrero 100% y detestaba la televisión, no me gustaba para nada la televisión por ser teatrero. El primer personaje que hice en televisión fue un inquisidor, el inquisidor Mayorga, en una telenovela que se llamó La Pezuña del Diablo. Y de un día para otro, prácticamente de un día para otro, yo digamos que ya era medio famoso en el círculo de teatro para la gente que veía teatro en aquel momento, que en Colombia yo no creo que sobrepasaran las 5.000 personas. Pero al pegar el paso a televisión con La Pezuña del Diablo y este personaje, resulta que me volví muy famoso para 10 millones de personas o más. Entonces para mí fue un golpe, un impacto terrible, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo malo, ¿no? Porque la gente empezó a reconocerme en la calle, a asediarme un poco, a tratar de ver yo cómo comía, o yo cómo caminaba, o yo cómo me tomaba una cerveza, en fin, se perdió parte de la privacidad que tenía antes cuando era más o menos anónimo, más o menos desconocido, porque solamente era conocido, digamos, por un círculo pequeño de la gente que iba en aquella época a teatro. Entonces, ese personaje fue muy importante. Después, sí, otro que se hizo muy importante fue el de Los pecados de Inés de Hinojosa, que era un encomendero español que tenía una relación así bastante tormentosa con el personaje que hacía Amparo Grisales en aquella época, que era Inés de Hinojosa, con la cual él tenía una relación, pues ella le era infiel a su
a su marido conmigo y terminábamos matándolo y a raíz de eso a los dos nos ejecutaban, nos condenaban a muerte, a mí me degollaban y a ella la ahorcaban. Ese también fue un personaje importante en mi trayectoria en televisión. He hecho varios, muchos. Últimamente Bolívar, en Bolívar hice el personaje de Don Gervasio, que era un personaje muy bonito, muy agradecido, y ahora está saliendo a nivel internacional, pero todavía no aquí en Colombia, La Reina de Indias, sí, El Conquistador, en el cual hago un personaje de un fraile que se llama Fray Bartolomé de las Casas, que es también un personaje muy, muy bonito. Entonces todavía falta por ver esas cosas. Ah, y Betty la Fea, por supuesto. Ahí otra vez me volví refamoso. Aunque el personaje en Betty era muy pequeño, en realidad era el papá de Armando y aparecía muy pocas veces, pero tuve la suerte de tener unos textos y unos diálogos escritos por Fernando Gaitán que eran maravillosos, eran unas escenas absolutamente maravillosas, tanto con Betty como con la novia de Armando, unas escenas. Claro, aunque Paco, pues sí, que muchos de nosotros investigamos, averiguamos un poco más de ti, sabemos que eres una persona con una gran trayectoria profesional y el día de hoy nos lo estás demostrando. Bueno, así que cuéntanos, ¿tienes otra pasión aparte de la actuación en el mundo del teatro como director? Pues no, la pasión es esa, la pasión es dirigir y actuar y escribir también para teatro y para televisión. Últimamente, eso sí quiero decírselo porque creo que vale la pena para ustedes. Me metí en función de esa cosa de la cuarentena en la cual estamos todos encerrados, puse en obra un proyecto mío que tenía desde hace rato, que era abrir un canal mío en YouTube, entonces convertirme en youtuber. Entonces tengo un canal abierto en el cual digo y leo poemas famosos y otros textos, alguna que otra obrita de teatro corta, porque sé que en estos medios las redes sociales no admiten cosas demasiado largas, entonces son corticas, pero parece que es pertinente que ustedes puedan ver mi canal y escuchar ciertos poemas que de pronto no han tenido la oportunidad o el interés de pronto de escucharlo de poetas famosos como Federico García Lorca, como Pablo Neruda, como Antonio Machado, como tantos otros que son absolutamente preciosos. Entonces les digo cómo se llama mi canal para que se metan, para que se suscriban y cuando miren alguno de los videos que les van a aportar esa cosa tan linda que tiene el lenguaje y que es la poesía. Sí, el canal se llama Kepa Muchastegui, todo seguido, con Kepa Muchastegui. Les repito, youtube.com con Kepa Muchastegui, todo junto. Entren ahí y miren alguno de que otro de mis videos. Muy interesante saber este dato, ya instantáneamente me suscribo. Y mi pregunta, mi siguiente pregunta sería, en el ámbito Te profesional, recomiendo, como... Santiago, Sí. perdóname que te interrumpa, te recomiendo a ti que quieres ser pues actor o director o lo que sea, que veas El Pianista. El Pianista es un monólogo mío de como menos de un cuarto de hora, como 12 minutos, que te va a gustar mucho. Vas a ver, míralo Vale. y ustedes todos, mírenlo, por favor. Se van a divertir mucho además. Y hay otro que es ya otro sketch también teatral, un poquito más largo, que se llama Paraíso y Compañía, que es el drama que vivimos todos cuando nos tocan los call centers, donde nos pasan de una persona a otra, eternamente hasta que uno nunca llega a donde quiere en realidad, ¿no? Entonces son divertidos. Mírenlos para que pasen un rato pues simpático y riéndose. Cuéntame. Vale, muchas gracias por la recomendación. Mi siguiente pregunta sería como, ¿qué obra de teatro, qué telenovela, qué serie, qué película marcó al tú de joven que te inspiró a convertirte en esa persona que eres hoy en día, en el actor y director tan reconocido que eres, y cómo eso marcó pues tu vida, si se podría decir así de cierta forma? Ya. Sí, lo que pasa es que mis referencias son tan antiguas que para ustedes de pronto no tienen ni idea de lo que les estoy hablando, pero
cuando me dieron el personaje este que ya les mencioné en La pezuña del diablo del Inquisidor Mayorga, yo lo que hace todo actor es buscar referencias en lo que yo llamo su baúl de referencias, ¿sí? El actor o el director o el escritor tienen todos que tener un baúl de referencias donde van metiendo todas estas cosas que tú mencionas, libros, películas, lecturas, música, experiencias personales, vivencias, viajes, todo lo va metiendo uno ahí, y cuando llega el momento de tener que crear un personaje o escribir un personaje o dirigir un personaje, uno lo que hace es buscar en ese baúl de referencias momentos tristes para poder llorar, momentos divertidos para poder reír y personajes que uno haya visto antes. Entonces, para este personaje precisamente que te digo, el Inquisidor Mayorga, yo busqué en mi baúl de referencias y había una película que dan por lo general por Semana Santa que se llama Quo Vadis, Quo Vadis, ¿a dónde vas, Señor? Sí, es una pregunta pues de la Biblia, del Evangelio. Y en esa película actuaba un señor muy famoso en aquella época que se llamaba Peter Ustinov. Sí, Peter Ustinov, gran actor inglés, con nombre ruso, pero inglés él. Y yo cuando hice El Inquisidor mío, lo tenía siempre en mente. Por allá en ese baúl de referencias lo tenía aquí metido detrás del cerebro para no copiarme, pero sí inspirarme de sus gestos, de su manera de decir, de sus manierismos, de sus histerias, sí, porque él hacía el personaje en esa película que te digo del emperador Nerón, que fue terrible y que era un loco espantoso. Entonces, a mí me sirvió mucho esa referencia de ese personaje para poder hacer esa serie. Entonces, Pezuña del Diablo, Inquisidor Mayorga, Quo Vadis, Peter Ustinov. Si ves cómo se forma todo el tinglado, ¿cierto? Digo, repito una vez más, no para copiar, pero sí para tenerlo presente, sí, para tenerlo en mente. Por supuesto, cuando hice ¿Quién le teme a Virginia Woolf Company en el Teatro Nacional? Había a la obra, la había antecedido una película con con 4 actores muy importantes, pero 2 de ellos que eran estrellas supremas del cine de la época, que eran Elizabeth Taylor y Richard Burton. Entonces, cuando yo hice la obra en teatro, yo tenía en la cabeza lo que había hecho Richard Burton con su personaje, de tal manera que no copiándolo, pero sí inspirándome en ciertas entonaciones de la voz, ciertos momentos, ciertos gestos que de pronto yo le tomaba prestado al señor Richard Burton para poder hacer el personaje que yo hice. ¿Sí? Entonces, recuerden eso, llenar al máximo el baúl de referencias. Antes el coordinador de ustedes mencionaba que a él también le gusta mucho leer, y eso es bien importante porque en la lectura es donde uno encuentra buena parte de ese baúl de referencias que te digo, ¿sí? En la lectura de todo tipo de cosas, novelas, obras de teatro, poesía, filosofía, lo que quieran, matemáticas, ¿por qué no? Por supuesto también, pero ahí se encuentra una buena cantera para lo que uno puede hacer después de eso. Bueno, Kepa, muy interesante todo esto que nos estás contando. Claramente estamos aprendiendo mucho contigo. Así que bueno, hoy el día de hoy también tenemos un invitado que es nuestro profesor de filosofía que tiene una pregunta para ti. Buenas tardes. Por supuesto. ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué más, maestro? Un honor de verdad estar con usted, de verdad, con una inminencia, de verdad, y que siempre lo he seguido. Muchas gracias, profesor. Bueno, una preguntita. ¿Cómo fue personificar o interpretar el papel del Papa Francisco siendo usted ateo? Sí, esa me la hacen. A ver, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, yo, por razones muy personales y muy íntimas, yo, a pesar de que me bautizaron, hice la primera comunión y todos los requisitos, digamos, para ser un buen católico, abandoné la creencia, no tanto
en la religión, pero sí en el manejo que le daba el clero, que le da el clero a su profesión, a su... no me costó ningún trabajo, es decir, sí me costó trabajo y por la responsabilidad que suponía o supone hacer un personaje, primero del Papa, pues semejante Papa que tenemos, y segundo, una persona que está viva hoy en día. Es decir, eso es terrible porque yo sé que tarde o temprano el Papa Francisco va a ver eso que hice yo tratando de ser él, ¿sí? Entonces, no sé qué va a decir o si va a decir algo, pero tarde o temprano lo va a ver. Es decir, entonces eso es como le crea a uno un susto adicional al que uno de hecho ya tiene como actor cada vez que enfrenta a un personaje. Entonces, en ese caso, yo me empapé, digamos, de ver videos en YouTube del Papa Francisco, tanto de su época joven como ya posteriormente, quién era este señor, cómo era, cuáles eran sus gestos, cuál era sobre todo su actitud. Yo no traté de imitarle la voz ni de imitarle el aspecto, aunque el director que me dirigió, un señor inglés, me decía que yo me parecía, yo no me veo parecido con el Papa Francisco, pero de todas maneras era tal vez el más parecido entre los actores que se presentaron en el casting, pero lo hice con toda humildad, como es él además, es decir, no me sobró la humildad, ¿sí? Y entonces no había contradicción entre ser ateo o no, agnóstico, como quieras llamarlo. No hubo contradicción ni ningún problema, ¿sí? Y en los momentos en que se suponía que tenía que ser el personaje lleno de fe, procuré llenarme yo mismo también de fe para poder decir lo que tuviera que decir de manera veraz y creíble para el público que iba a ver aquello. Porque de todas maneras, el público es en definitiva el que recibe nuestros impactos, nuestra manera de decir, nuestra manera de hablar. Y es él el único juez de lo que nosotros hacemos, no para calificarnos como bien o mal, sino para identificarse con lo que estamos nosotros interpretando. Y para eso la única manera es ser veraces con nosotros mismos. Es decir, es creerse el cuento. El actor que no se cree el cuento, que no cree ser el personaje que está interpretando, no es un buen actor. Uno tiene que empaparse de ese personaje y creer profundamente en él. Entonces, de pronto, mi fe de ese personaje no fue tanto en Dios, sino fe en Francisco. Gracias, muy amable. A ustedes. Bueno, y ya en este momento sería mi última pregunta. Como te lo he repetido bastantes veces, me considero un admirador tuyo, que creo que eres un ídolo y una figura muy importante para la televisión y en general los medios colombianos. Y como última pregunta muy personal, me gustaría preguntarte como qué consejos, qué pequeñas hazañas puedes decirle a nosotros quienes aspiramos algún día a ser directores, guionistas, actores, todos aquellos que tenemos ese sueño de tener alguna importancia en los medios. ¿Qué consejo nos podrías dar a nosotros como experto y talentoso actor como lo eres hoy en día? Gracias. Un consejo muy sencillo y de pronto puede sonarles un poquito banal, pues, pero no. Para mí es muy importante y cuando he tenido que ejercer o cuando he ejercido la tarea de ser profesor de actuación o de dirección, tanto en Francia como en España, como aquí en Colombia, siempre insisto en ello. Actuar o el teatro o la televisión, actuar es jugar. Jugar, no es nada más que eso. En francés, la palabra que define el verbo que define la profesión nuestra no es, sí, existe el verbo actuer, pero el verbo es jouer, jugar. En inglés, la palabra que define el texto mismo que se va a interpretar es play. Vamos a hacer un play. Y play en inglés, ustedes saben, es jugar. Entonces, no hay que olvidar que
actuar es jugar. Todos nosotros cuando niños jugábamos. Ustedes todavía, yo hoy en día, a pesar de la edad que tienen, pero hace unos años, recuérdense, ustedes jugaban a ser Superman o la Mujer Maravilla o el vaquero, la India, ¿cierto? Esa es la semilla de actuar, porque en ese momento ustedes estaban actuando, ya fuera para ustedes mismos, para sus compañeros, para sus papás, para sus abuelos, pero estaban actuando y estaban jugando. Lo que yo les digo, tanto actores como directores, como escritores de esta profesión, es no olviden ser niños, no olviden que lo que tienen que hacer es jugar y creérselo, como creen los niños en sus juegos. El niño se mete en su juego y a veces cree que es capaz de volar, ¿sí? Y él hace ¡guau! Así y está volando. ¿Qué está haciendo? Está jugando. No olviden seguir jugando hasta que tengan 80 años como los tengo yo. Yo todavía hoy en día cuando actúo, cuando dirijo, cuando escribo, sigo jugando, 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 jugando. Entonces, sigan jugando lo más que puedan. Bueno, don Kepa, muy agradecidos todos por el consejo que les estás dando a aquellas personas que desean ser actores. Te repito nuevamente, para todos nosotros es un placer haberte tenido el día de hoy. Ya finalizamos nuestra entrevista, así que te dejo con el presentador y nuestro director el día de hoy, el profesor Sergio. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Santiago. Muy interesante. Gracias. Kepa, buenas tardes. Kepa, dice Univio. Mucho gusto. Gracias. Soy el profe Sergio, aquí encantadísimo. Mi compañero Erwin, pues desafortunadamente tuvo un inconveniente con internet. Sí. Entonces, pues me tocó a mí asumir la dirección por ahora de este programa. Perfecto, perfecto, Sergio. Bien, ¿cómo va todo? No, súper contento, más que todo por todas esas palabras que usted nos ha dado y esa masterclass de actuación en 20 minutos que me regaló. A ustedes, gracias. Porque el jugar creo que hace parte de la vida y eso es... Sí, yo creo. Si la tenemos clara, podemos disfrutar cualquier profesión, es algo que yo les digo a los chicos. Vaya a ser doctor, abogado, policía, lo que sea. Es divertirse, amar lo que usted hace. Y la única manera es jugando. Entonces, lo que tú has dicho, muy grato, muy gratificante. Y no, muchas gracias. Es un honor para mí. Yo también lo admiro, ese trabajo. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Sí, no, es solamente ser lo más honrado consigo mismo, ¿cierto? Yo lo que sí he procurado toda la vida es ser honrado, es, no hacer trampa, ¿sí? No hacer trampa, sino ser veraz, ser creíble, dar lo mejor de mí mismo todo el tiempo, sin hacer trampas, porque hoy en día, sobre todo, hay muchos actores y actrices que se toman la profesión muy, muy a la ligera y que creen que el objetivo debe ser la fama y el dinero. Y no deben serlo, es decir, no creo. Yo me volví famoso, pero no por eso dejé de ser auténtico, ¿sí? Y gané plata, pero no por eso soy rico, al contrario. Ahora estoy que me muero de hambre, más o menos, porque no hay trabajo. Entonces, y porque nunca ahorré, yo nunca acumulé riquezas ni nada, sino que viví mi vida como debía vivir, viajé mucho, vi muchos países, conocí mucha gente y eso me sirvió para llenar mi baúl de referencias. Entonces, me ha servido todo lo que he hecho, pero el objetivo no debe ser la fama, no debe ser el éxito, no debe ser el dinero, ¿sí? Debe ser tratar de contar cuentos lo mejor contados posible. Gracias. Gracias por esas palabras. Para todos los que van a ver este programa, van a encontrar sabiduría en sus palabras de un Kepa Muchastegui que nos ha regalado tanto y todavía nos sigue regalando y lo que falta. Sí, señor, espero. Dijo mi presentador, Don Kepa, me gustó ese. Don Kepa, cuéntenos, ya para cerrar, ¿qué ha sido lo más difícil
y lo más fácil de esta cuarentena? Bueno, afortunadamente, nosotros en mi familia, tanto yo como mi mujer, mi hijo, mi nuera, mis 2 nietos, somos un poquito privilegiados y nos sentimos un poquito culpables por eso, porque vivimos en las afueras de Tabio, en un cerro con un jardín grande donde podemos circular y podemos convivir con este grupo de personas e intercambiar ideas, reunirnos por las tardes cuando hace bueno en la terraza que compartimos las 2 casas, la de mi hijo y la nuestra, y charlar y, ¿me entiende? Y jugar con los nietos, y tenemos 3 perros, 2 gatos, entonces no estamos sufriendo demasiado el enorme encierro que sé que está sufriendo tanta gente que vive en apartamentos muy pequeños, en sitios muy encerrados y todo esto. Entonces, te digo, somos un poco privilegiados en ese sentido, entonces la cuarentena no nos ha dado tan duro. Por otra parte, como ya expliqué al comienzo de esta charla, desde que empezó la cuarentena yo me situé aquí frente a mis aparatos, mi computador, mi cámara, para grabar estos videos que estoy emitiendo por mi canal de YouTube y que me ha servido de entretenimiento, porque en medio de todo es un camello, es decir, hay que estudiar los poemas, hay que grabarlos, después hay que editarlos, hay que hacer una serie de maniobras, después hay que publicarlos en todo, en Facebook, en Instagram, en todos estos medios, y entonces me toma prácticamente todo el tiempo del día en esas, salvo contadas excepciones en que me siento a ver un partidito de fútbol ahora que ya volvió a empezar las ligas y todo esto que también me gusta muchísimo. No, don Kepa, muchísimas gracias por habernos acompañado. Créame que fue muy grato este ratico. Muchas gracias de verdad por su generosidad con estos muchachos y con las personas que nos van a ver. Y nada, invitarlos a todos que los sigamos ya, que nos suscribamos a su canal. Ya estoy por acá chismoseando y sí, veo harta poesía, veo hartas cositas y vamos a estar ahí. Cualquier cosita, pues nos encantaría volverlo a tener en el programa. Cuando ustedes quieran, cuando quieran, y si tienen más preguntas y más cosas, con muchísimo gusto. Ha sido un placer estar con ustedes y tratar de colaborar con esa formación a pesar del encierro de todos nosotros. Ojalá sigan por ahí, es decir, inviten a mucha gente para llenar sus baúles de referencia al máximo, por favor. Amén, muchísimas gracias. Y bueno, bendiciones para todos los que creemos, los que no creemos en Dios, que nos vaya muy bien de aquí para adelante. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, chao, Kepa. Chao, chicos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Hasta luego, gracias. Y hemos terminado el episodio del día de hoy. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y escribir los comentarios, porque vienen más profesionales y muchos más perfiles. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.